Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy estamos una vez más al despertar con la palabra del Señor. Recordemos que al despertar con la palabra del Señor, tenemos la garantía de empezar un día bendecido y terminar nuestro día en gran victoria. Así que recordemos que la palabra de Dios es un alimento espiritual, es un alimento que nos ayuda a reconfortar nuestra mente para desarrollar nuestra fe y nuestra fe pueda producir cosas gloriosas para la gloria del Señor, para la honra del Señor. Amén. Dios espera que nosotros nazcamos de nuevo, vayamos desarrollando, vayamos creciendo, vayamos madurando y de esta manera, al ir creciendo y al ir madurando, descubramos todos los beneficios que tiene este nuevo nacimiento. Déjame decirte que no basta solamente nacer de nuevo. Eso es el primer paso para empezar a heredar la vida eterna, nacer de nuevo. Pero no solamente hay que nacer de nuevo, hay que ir creciendo en la fe, hay que ir madurando, descubriendo los beneficios de ese nuevo nacimiento, lo que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y eso solamente lo podemos ir logrando leyendo la palabra del Señor, orando, buscando la comunión con Dios para que Él nos traiga revelación de las herencias que nos corresponden a nosotros y podamos caminar en esa legalidad o podamos ocupar esa herencia en esta tierra y de esa manera podamos vivir la vida que Dios quiere. Desde luego que el propósito de Dios es que vivamos una vida abundante. Y déjame decirte que en los años que llevamos pastoreando, hemos visto a muchos creyentes muy devotos, muy fieles, pero no disfrutando de la vida abundante que Dios ha ganado o Dios ha ofrecido o Dios ha heredado a aquellos que le creen. Y eso es importante. Mucha gente ha partido a la presencia del Señor sin disfrutar de la vida abundante que Dios ofrece. Quizás algunos ni sabían que había una vida abundante, solamente les predicaron de la salvación y ahí en ese nivel se quedaron. Pero déjame decirte que aparte de ser salvos y tener una nueva vida en Cristo, esa nueva vida en Cristo encierra muchos grandes beneficios. Así que el día de hoy queremos bendecir tu vida y te aseguro que al ir creciendo, al ir madurando, al ir leyendo la palabra del Señor, Dios te mostrará grandes cosas que pueden ayudarte ahora en tu vida en esta tierra. Y por consecuencia de eso, vas a ser una bendición para la gente que te rodea. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros recibamos bendición para poder dar bendición. Y es ahí donde yo quiero entrar en Primera de Corintios, en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Voy a empezar a leer en los primeros versos, como en el verso 7, por ejemplo. Verso 8. En el verso 8 voy a empezar a leer. Ya usted puede leer todo el capítulo 13, pero voy a empezar desde el verso 8 en adelante, para que podamos darnos cuenta acerca de los beneficios que uno va adquiriendo al ir creciendo en las cosas del Señor. Si tú te quedas como un niño espiritual, entonces solamente vas a heredar el beneficio de un niño espiritual. Pero si tú permites que la palabra de Dios, con el poder de Dios, vaya haciendo transformaciones en tu vida. Ayer hablábamos acerca de la renovación de nuestra mente para descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Bueno, si tú permites que el poder de Dios, la palabra de Dios, vaya transformando tu vida, entonces vas a descubrir estas cosas. Si tú dejas de ser niño, empiezas a madurar, hay beneficios al ir madurando que tú vas a ir descubriendo, que no se te puede dar como herencia si no dejas de ser niño espiritual. La palabra de Dios nos habla que cuando eres niño, toda tu herencia no se te entrega por causa de que eres niño, sino que es resguardado a alguien mientras tú vas creciendo y entonces cuando ya eres persona madura, parte de la herencia o esa herencia se te entrega porque ya puedes usar correctamente la herencia. Entonces dice la Escritura que el niño, cuando es niño, ya sea esclavo o ya sea rey o príncipe, no puede realmente discernir en la herencia, pero cuando va creciendo, entonces hay la diferencia entre el que es esclavo y entonces el que es nacido para ser rey. Déjame decirte que tú y yo antes éramos esclavos, ahora nacimos no para ser esclavos del mundo, sino ahora nacimos para reinar con Cristo Jesús. Así que esto debe ser un buen motivo
para poder dejar de ser niños y podamos realmente ir madurando y creciendo en la fe. Amén. Bien, vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 13, si ya lo tienes allá en casa, puedes leer conmigo el verso 8 en adelante. Dice la Escritura: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, aquí la palabra de Dios da varios tópicos, varias ideas, varios puntos. Uno de ellos es de que la profecía acabará, la ciencia acabará, amén, pero lo que no acaba es el amor. Y bueno, en esa parte precisamente es donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que realmente nosotros tenemos que dejar muchas cosas que son infantiles, que ya en la medida que vamos creciendo y madurando, nos damos cuenta que eso no ayuda mucho en nuestra madurez espiritual, y mucho menos para servir en la obra de Dios o ser un apoyo en la iglesia, ya sea miembro de la iglesia, ya sea que tengas un liderazgo o seas un líder, que hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas reacciones que son infantiles, que no van para ayudar, para extender la obra del Señor, que no ayudan mucho para que la iglesia sea una iglesia fuerte y firme, y esas cosas que ya nos damos cuenta que son infantiles, ¿verdad? O que la gente nos dice que esas actitudes son infantiles, nosotros tenemos que en verdad analizar, decir, la gente me dice que esa actitud o esa forma de comportarme no va de acuerdo a mi llamado. Entonces tenemos que tomar la decisión. Ayer hablamos acerca de poder renovar, tomar la decisión de empezar a pensar diferente, de empezar a transformar esa actitud o esa reacción que tenemos para que entonces sea útil nuestra vida en la obra del Señor. Hemos visto a través de los años muchos ministerios, muchas congregaciones que por tener miembros que tienen una vida infantil o reacciones infantiles, la iglesia no es una iglesia madura. La iglesia es una iglesia infantil porque la iglesia no solamente lo compone la familia pastoral o el ministerio de liderazgo, lo compone toda la congregación y todos los participantes. Así que es necesario que desde el pastor hasta el liderazgo y la membresía, amén, podamos dejar cosas que son infantiles para empezar a ser una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, como el santuario, y esto le hablamos al santuario, amén, tenemos que comprender que somos llamados para ser luz en medio de las tinieblas y que hay una unción en nuestra vida para deshacer las obras de las tinieblas. Todo el poder de Satanás está sometido bajo la iglesia, pero una iglesia victoriosa, una iglesia llena de la unción y del poder. Y la palabra de Dios habla con respecto a estas cosas. La profecía acabará, la ciencia acabará, el hablar en lenguas acabará. Eso es útil ahora en esta tierra, en el trabajo de la iglesia. Todas estas cosas son útiles, la fe, el hablar en lenguas, la profecía, el don de ciencia, todo esto es importante ahora en la iglesia, pero todo esto tendrá un final, y lo único que va a perseverar, aparte la fe, la esperanza y el amor, dice, pero el mayor de ellos, lo que está sobre todas las cosas, es el amor. Y eso es precisamente lo que hace una iglesia fuerte. Cuando nosotros entendemos, amén, que dentro de todo lo que nosotros hacemos, el amor de Dios y el amor hacia Dios debe ser algo que debe siempre fluir en la vida de la iglesia. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, tú perdonas. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, tú no permites que pasen días sin una reconciliación con tu prójimo, con tu hermano, con el grupo, con la célula. Cuando tienes amor de Dios en tu vida, amén, hay un reflejo realmente de ese amor de Dios en tu vida. Y la gente empieza a notar, amén, que tú no puedes estar tranquilo o tranquila, amén,
si no sientes la paz de Dios con tus hermanos. Así que el amor de Dios cubre multitud de faltas, el amor de Dios cubre multitud de errores, de pecados. El amor de Dios cubre realmente los errores de nuestros semejantes. El amor de Dios perdona, el amor de Dios reconcilia. Y eso nosotros lo vemos a través de la obra en Cristo Jesús. El amor de Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo, amén, con Dios. El amor de Dios estaba cubriendo, perdonando, derramándose esa sangre en la cruz del Calvario. Se estaba demostrando que el amor de Dios tenía la capacidad de cubrir toda falta, todo pecado. Y bueno, es ahí donde está el nuevo nacimiento. Cuando tú recibes el amor de Dios, tú sabes que todos tus pecados te son perdonados. Y hay una parábola que habla de esto, de aquel hombre que fue perdonado y cuando encontró a su compañero, no le perdonó su falta o su deuda. Y entonces fue llamado nuevamente a su Señor y le dijo, yo te he perdonado y tenías una grande deuda conmigo. ¿Cómo es que tú no has podido hacer lo mismo con tu prójimo? Y entonces dice que fue tomado y fue llevado al calabozo para que pague toda la deuda, porque no se atrevió a perdonar menos a aquel que le había también hecho una falta. Así que la palabra de Dios dice en la oración del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si vosotros, dice la Escritura, no perdonáis a los que se ofenden, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Esa parte es la que debe estar siempre perseverando en nosotros. El amor de Dios en nuestra vida, nos enfoquemos en el amor de Dios y entonces podamos ver a nuestros hermanos. Eso habla de madurez, eso habla de que hemos dejado de ser infantiles. La Biblia dice, cuando era niño, hablaba, pensaba, actuaba, reaccionaba como niño, pero ahora que soy hombre, quiere decir persona madura, he dejado todas las cosas infantiles a un lado porque he entendido que soy llamado para liderar, que soy llamado para profetizar, que soy llamado para discernir, que soy llamado no para mirar las cosas que suceden a mi alrededor, que las reacciones de mis hermanos hacia mí o las reacciones de mi prójimo hacia mí. No. Soy llamado para mirar más allá que eso. Soy llamado para mirar que hay un ambiente espiritual. Soy llamado para saber que hay manipulaciones de espíritus malignos, amén, que están allí atormentando, queriendo deshacer la obra del Señor, dividir a la iglesia, que estoy llamado más para deshacer las cosas que no se ven que las que se ven. Así que te invitamos en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, que podamos nosotros comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces es algo interesante, ¿verdad? Hace muchísimos años atrás, como a la edad de 17 años, amén, que yo decidí caminar en las cosas del Señor, en esa área de mi vida. Anteriormente iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba, me enseñó el camino de Dios, amén. Y como todo adolescente empezamos a estudiar y a mirar otras cosas, pero siempre estaba ahí presente los principios que mi madre nos había enseñado. Pero a los 17 años decidí en verdad entregar mi vida al Señor y empezar a conocer de estos misterios del Señor, amén. Y entonces empecé a hacer cosas y actitudes y acciones que no me ayudaban, cosas que había aprendido en la calle, cosas que había aprendido en la escuela, ¿verdad? Y que no me ayudaban para poder realmente estar en las cosas del Señor. Empecé a dejar todo eso, me enfoqué en las cosas del Señor. Muchas amistades ya no conciliaban conmigo porque eran parte del barrio, porque eran parte del colegio, ¿verdad? Y como que ya no había ese mismo pensamiento. Sí, nos saludábamos en el barrio, sí, platicábamos un rato, pero mi enfoque, mi mente ahora estaba en estar en la iglesia, en estar ocupado en las cosas de Dios, aprendiendo cosas de la iglesia, apoyando en la iglesia, haciendo talentos en la iglesia, abriendo nuevas células en las colonias nuevas, ¿verdad? Y a los 17 años mi mente empezó a renovarse y ahora estaba yo más enfocado en las cosas del Señor. Dejé muchas cosas que había aprendido anteriormente que no me ayudaban y empecé a enfocarme más en las cosas del Señor. Eso me ayudó mucho para poder contemplar las maravillas del Señor, amén. Dejé cosas infantiles y empecé realmente a hacer cosas que glorificaban el nombre del Señor.
hasta el día de hoy, déjame decirte que esas cosas que en ese tiempo yo estaba pensando, hoy en día, hasta el día de hoy, siguen marcando mi existencia. Y le puedo decir a muchos jóvenes, cuando yo tenía tu edad, a los 17 años, 18 años, no estaba esperando que el pastor venga una vez al mes para ver qué estamos haciendo, si hicimos o no hicimos, sino que había una inquietud en mí en extender la obra de Dios, en ganar almas nuevas, ¿verdad? Yo le he dicho a muchos jóvenes, a tu edad había una inquietud de parte de Dios. Hoy lo entiendo que era el Espíritu Santo, aunque no me hablaban mucho del Espíritu Santo en la iglesia donde nosotros estábamos, ¿verdad? Pero hoy entiendo que era el Espíritu Santo, amén, que operaba en mí, que trabajaba en mí, amén, haciendo esas cosas, amén. Y entonces hoy puedo mirar esas cosas. Pero en aquellos tiempos, como hasta el día de hoy, yo siempre he pensado que un día sabré cómo fui conocido. Eso era mi pensar desde los 17 años. Yo le digo a los jóvenes, cuando dentro de 5 años tú tengas 25 años, cuando dentro de 10 años, hoy tienes 17, dentro de 10 años tengas 27, vas a saber cómo fuiste conocido a tus 17 años, tus conductas, tus comportamientos, ¿verdad? ¿Cómo fuiste conocido? Cuando estés platicando a tus 40 años con otros hermanitos que ya están casados con hijos y en la plática digas, ¿te acuerdas de Julano? ¿Te acuerdas de Julana? ¿Te acuerdas cuando llegó a la iglesia? ¿Te acuerdas cómo hablaba? ¿Te acuerdas cómo actuaba? ¿Te acuerdas de aquella hermanita, de aquel hermanito, ¿verdad? Que se acercaba a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo fuiste conocido? Un día sabrás cómo fuiste conocido. Y eso estuvo en mi cabeza desde esos años, desde los 17 años, que un día la gente hablará de mí, de mi pasado, cómo me di a conocer. Y entonces yo siempre he deseado, ¿verdad? He querido, con la ayuda del Señor, ser un modelo, un testimonio para otros. Y que la gente diga, un día conocí a un hombre lleno de fe, que nada lo quebraba. Que a pesar de que había circunstancias adversas, él siempre se refugiaba en el poder del Señor. Conocí a un hombre que siempre me inspiraba. Conocí a un hombre que siempre estaba ahí con la presencia de Dios. Cada vez que él hablaba, sentía el poder de Dios que me hablaba a mi corazón. Como que esa persona sabe lo que necesito, y cuando él hablaba, yo sentía que hablaba verdades a mi corazón. Como que él, a pesar que estaba hablando en una cámara, a pesar que estaba hablando en una televisora, en una radio o en el micrófono a 20 metros de distancia, parecía que estaba leyendo mi mente, estaba leyendo mi corazón, que estaba leyendo lo que en verdad mi alma necesita. Bueno, desde los 17 años yo dije, Señor, yo quiero en verdad servirte, yo quiero en verdad conocerte más, yo quiero ser útil en tu obra. Y entonces este pasaje bíblico no es nuevo para mí. Este pasaje bíblico llevamos años nosotros de repetirlo con mi esposa, ¿verdad? Este verso 13 para nosotros fue un lema muy importante. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fue uno de nuestros primeros textos que nos aprendimos a esa edad. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene hasta el día de hoy. La fe, la esperanza y el amor. Así que te invitamos en el nombre de Jesús, amén, que esta mañana puedas reflexionar. Amén. ¿Qué cosas hay que dejar? ¿Qué cosas hay que dejar a un lado? Porque ya son cosas infantiles que no nos ayudan ya hasta esta hora. Nos ayudaron hace 5 años, nos ayudaron hace 10 años, nos ayudaron el año pasado. Esas actitudes a lo mejor nos ayudaron hasta hace 6 meses, pero ya de 6 meses para acá hay actitudes que ya no van de acuerdo a ello. Y te voy a decir algo importante. Entre más gente madura tengamos en la iglesia, más gente, aleluya, vendrá a los pies de Cristo Jesús. Entre más gente madura hay en la iglesia, está la garantía de ser una iglesia victoriosa. Aleluya. Esto es importante para nosotros. Amén. Y bueno, déjame decirte que una de las últimas palabras que le pude aconsejar a mi hijo, estando él en vida, a Yair, ¿verdad? Fueron estas precisamente. Yo le decía, Yair, estamos en el aeropuerto ya para salir nosotros de viaje, y yo en el aeropuerto le dije, hijo, hay cosas que ya no van de acuerdo a tu edad. Hay cosas que tienes que entender que ya no van de acuerdo a tu edad. Tú ya vas a graduarte, ahora vas a ser un licenciado, y hay actitudes que ya no van. Ya no es el Yair de 11 años, el de 16 años, ya no es el Yair de 18 años. Eres un Yair ahora que vas a ser un licenciado. Eres un universitario, y hay cosas que tienes que cambiar. Y él me dijo, voy a dejar de ser Yair. Y le dije, no, seguirás siendo el mismo Yair.
solamente que en momentos tendrás que ponerle más empeño a ciertas cosas, en momentos tendrás que comportarte con más madurez, tu forma de hablar, en momentos tienes que demostrar que ya no tienes 11 años, actitudes que ya no te ayudan mucho, porque ya eres un universitario y estás a meses de graduarte. Y él me dijo, papá, voy a tomar muy en cuenta ese consejo que usted me da. Déjeme decir todas estas cosas que le comentamos. Y yo este mismo consejo le doy a los jóvenes. Y les digo, le voy a decir lo mismo que le dije a mi hijo una semana antes de que él parta a la presencia del Señor. Hay actitudes que ya no van de acuerdo a tu llamado. Si eres llamado para ser pastor, profeta, ministro, amén. Si eres llamado para tener un cargo, un liderazgo, si no eres miembro de la iglesia, ahora ya no solamente eres miembro de la iglesia, ahora tienes un ministerio, hay actitudes que ya no van. Si ya no eres una visita en el santuario, ahora eres parte del santuario, hay actitudes que ya no van. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, dejar lo infantil para empezar a madurar. Yo te invito en el nombre de Jesús, que este día maravilloso permitas que la palabra de Dios traiga a ti madurez y que el amor de Dios pueda ser reflejado alrededor tuyo y que la gente diga, un día conocí, y digan herencia para ti, pero si seguimos viviendo infantilmente en las cosas de Dios, no podremos disfrutar de esa maravillosa herencia. Te invitamos en el nombre de Jesús de que podamos madurar con la palabra y podamos entonces disfrutar de esa herencia. Yo estoy disfrutando de esa herencia. Sé que hay mucha herencia más. Yo le digo a la gente, todavía no llego ni a la mitad de lo que debo disfrutar como heredero de Dios. Amén. Todavía me falta, sé que me falta más para poder heredar. Y por eso estamos aquí trabajando con la palabra del Señor, para que Dios pueda mirar que estamos listos para recibir como herencia lo que aún nuestra